un momento, Ya, pero ahora se te escucha bien y se te ve bien en este momento. perfecto. Pues vamos conveniente llamarles aztecas, o mexicas, o mexicas. La forma correcta que se prefiere es mexicas. De hecho, aztecas nunca fue como tal una forma correcta. Se les llama aztecas porque provenían de un lugar legendario que no estamos seguros de si haya existido, llamado Aztlán, y el término que corresponde en Mesoamérica a los habitantes de Aztlán sería aztecas. Pero, como tal, ellos eran llamados mexicas por el primer gran líder que tuvieron, Meshi, quien algunos consideran que este Meshi puede tratarse de Meshi Huitzilopochtli, un hombre, un gran guerrero que a su muerte sería divinizado y se convertiría, se transformaría en el principal dios de este pueblo. Aclarado este hecho, también debo decir que mexicas también equivale a tenochcas, porque la ciudad de ellos se llamaba Tenochtitlan por el nombre de su fundador. Pero también había mexicas, tlatelolcas, de la ciudad de Tlatelolco, porque en los primeros años el pueblo mexica se dividió entre mexicas que habitaron Tenochtitlan y otros que se fueron a la ciudad de Tlatelolco, la fundaron prácticamente y ahí habitaron cuando los mexicas todavía estaban sometidos a un poder mayor, ya que los mexicas fueron uno de los últimos pueblos en llegar a la región de los lagos, del lago de Texcoco. Ahora sí, si me lo permiten, voy a explicar las características básicas de la sociedad mesoamericana basado en un texto que preparé para la ocasión. Mesoamérica desarrolló como tal una civilización originaria. Otros ejemplos de este tipo de civilización son la India, Mesopotamia, Egipto, el mundo andino. Por ello, las muchas singularidades propias de Mesoamérica que veremos a continuación. En Mesoamérica, la organización política y social se daba por medio de ciudades-estado denominadas altépetl, las que formaban alianzas entre sí, como la Excan-Tlatoloyan o la Confederación de Tlaxcala. La Excan-Tlatoloyan, por cierto, es el nombre que le damos al imperio azteca, que en realidad era una alianza entre tres ciudades: Tenochtitlan, ciudad de los mexicas, Tlacopan y también Texcoco. Esas tres ciudades formaban la triple alianza, la Excan-Tlatoloyan, es decir, lo que mal llamamos, y lo reitero, el imperio azteca. Otra de estas alianzas era la Confederación de Tlaxcala. Tlaxcala no era un único reino, eran 4 señoríos, 4 altépetl, aliados entre sí. El altépetl estaba vinculado y cohesionado por medio de un origen común, mítico o real, divinidades y símbolos comunes, además de una identidad compartida que confería un fuerte sentido de pertenencia a sus miembros, similar, al menos en parte, a lo que veríamos en las antiguas ciudades-estado de Mesopotamia o a las polis griegas. Dije similar, no idéntico. Eso es una aclaración importante. Y lo hago más bien para que las personas que no tengan el conocimiento, pero sí estén quizás más acostumbradas a otros referentes, puedan tener una idea. No quizás la idea más acertada, pero sí es una idea que te puede ayudar a comprender mejor esto. La forma de dominación mexica y en general mesoamericana se distinguía por tener como finalidad principal la obtención de tributos de otras ciudades o, mejor dicho, de otros altépetl. Un altépetl podría ser una aldea, podría ser una villa, pero cuando el altépetl crecía, cuando el altépetl era muy poderoso, normalmente se configuraba como una verdadera ciudad, tanto por población como por la forma en la que era administrado y llevado a cabo pues los asuntos principales, la forma de organizarse. Los tributos se pagaban con bienes materiales y servicios, aunque controlar el comercio fue también un objetivo deseable entre los grandes reinos mesoamericanos. A los mexicas les daba igual cómo se gobernaran a sí mismos sus siervos, mientras pagaran el tributo
convenido, el tributo que les imponían. Solo en raras ocasiones les obligaban a reconocer a su dios Huitzilopochtli, pero sobre todo si el Altepetl que intentaban dominar era muy rebelde. Entonces sí, les imponían a su dios, pero si la anexión no era demasiado cruenta o era pacífica, entonces los mexicas no tenían ningún problema en que los pueblos vasallos que tenían aceptaran a sus divinidades, perdón, mantuvieran sus divinidades o su religión sin cambios. Eso sí, si el enemigo se rebelaba, pues lo castigaban muy duramente. En caso de que el Altepetl vasallo causara problemas, les aumentaban el tributo primero como castigo, o lo hacían difícil de conseguir. Por ejemplo, pidiendo jade u oro, que eran bienes de gran prestigio y valor, más el jade que el oro. Le pedían jade o oro a quienes no lo producían. Eso era un castigo. Las ciudades que reincidieron en su rebeldía podían ser castigadas con su destrucción o perder su total independencia política y volverse dependientes directos de los mexicas. Algo raro, porque a los mexicas no les gustaba tomar el control de las ciudades vasallas, preferían que estas ciudades mantuvieran su libertad interna, porque lo único que los mexicas, o más bien, lo único que la Triple Alianza, mexicas, texcocanos y la gente de Tlacopan, lo único que esperaban ellos era recibir el pago de tributos. Nada más. Sí daban algunos beneficios, pero eran muy pocos. Las ciudades dóciles, o que se rendían sin combate, no solían recibir un tributo elevado, y sus nobles podían de vez en cuando recibir algunos premios de la Triple Alianza, reconocimientos, invitaciones a sus grandes ceremonias, regalos como por ejemplo trajes especiales que eran mandados a hacer en Tenochtitlan por los grandes artesanos mexicas, cosas por el estilo, esposas que eran no como en el mundo andino, como vimos. En este caso, había ocasiones en las que un gobernante, uno de los reyes mexicas, les podía enviar una de sus hijas o hermanas, y así se demostraba una amistad entre ellos. No es que fuera lo más común, pero si te portabas bien, daba a entenderse que los mexicas favorecían a los vasallos que eran más favorables a ellos. No los castigaban con tanta dureza, pero también quiero aclarar, no es que fuera lo común. Los mexicas triunfaron sobre sus enemigos por ser fuertes y disciplinados. Eran grandes guerreros, eran un pueblo de la guerra, muy, muy belicosos. Desde sus orígenes, como fueron los últimos en llegar al Valle de México, en lugar de tributar bienes agrícolas al señor que en esa época dominaba, porque había otro imperio, el imperio tepaneca, el imperio de Azcapotzalco. Cuando ellos llegaron, como no tenían ni tierra, lo que empezaron a tributar fueron su servicio como mercenarios. Entonces, toda su cultura y todos sus ciudadanos libres, básicamente eran guerreros, porque de eso vivían, o sea, sirviendo únicamente al rey de Azcapotzalco. Y justamente fue eso lo que le dio forma a su realidad. Por esto, en las escuelas mexicas, el Calmecac y el Tepochcali, a los pobres, a los macehuales, al hombre común también se le daba educación. Y esa educación, una parte muy importante de esa educación era una educación militar, una preparación para ir a la guerra, porque todos los mexicas, nobles y pobres, eran guerreros. Quizás un mexica común y corriente, un macehual, o sea, un hombre del pueblo, un plebeyo, un campesino, bueno, no sería un gran señor de la guerra, como un noble que tenía un entrenamiento más intenso, pero sí tenía un conocimiento mayor al que tendría cualquier otro grupo de mesoamericanos. ¿Por qué? Por las condiciones que ya expliqué. Los mexicas, sin embargo, también supieron aprovechar las enemistades entre el resto de las ciudades. Por ejemplo, en la región de los Totonacas, apoyaron a la ciudad-estado de Tizapacingo en contra de la ciudad-estado de Zempoala. Incluso una ciudad-estado, o sea, un Altepetl, les podía pedir ayuda contra un enemigo, pero una vez obtenida la victoria, se quedaban con el control de toda la región. Obviamente al que les había pedido ayuda, pues no le iban a imponer un tributo muy duro, a veces simbólico, otras veces sí les imponían tributo estándar, pero no tan intenso, y el que salía perdiendo, pues era el enemigo, a menos que se rindiera.
Voy a citar del libro El sistema de dominación azteca, el imperio tepaneca. Tolán solicitó al parecer la intervención de Itzcoatl de Tenochtitlan en un conflicto interno, obteniendo el Tlatoani quiere decir rey, o gobernante mejor dicho, obteniendo Tlatoani Tenochca tierras y la colaboración militar del Altepetl sometido en lo sucesivo. Cuautitlán solicitó el apoyo del mismo Itzcoatl para hacer frente a las facciones locales protepanecas, cuyas tierras, una vez derrotados, sus poseedores beneficiaron a los señores tenochcas. Santa Marina, 2006. Ahora bien, si también los comerciantes mexicas o de sus vasallos sufrían ataques en los caminos, los mexicas devolvían el golpe con fuerza, porque atacar a los comerciantes era también un motivo de guerra. Los comerciantes, por cierto, eran también guerreros y espías. No eran simples comerciantes, porque como ya dije, los mexicas todos, los nobles y los campesinos, recibían un adiestramiento militar. Entonces, los comerciantes salían al mundo, pero salían como individuos que podían, si lo necesitaban, volverse en ese momento guerreros y eran capaces de librar sus propias guerras. Moctezuma, de hecho, el último gran rey de los mexicas, le tenía respeto a los comerciantes, pero también les tenía cierto recelo, a pesar de que los utilizaba, porque sabía que eran guerreros y le podían dar problemas, ya que Moctezuma, a diferencia de otros reyes, sí intentó crear un estado más centralizado, algo que no tiene precedentes en Mesoamérica más que entre los tarascos. Más adelante les comentaré un poquito de eso. Hay que aclarar, bueno, aquí ya lo aclaré, que se prefiere el término mexica en lugar del término azteca. Me voy a saltar esa pequeña parte. Respecto a los mexicas y su manera de gobernar, estos no imponían su cultura, no mexicanizaban, y la ayuda que le daban a sus vasallos era solo en caso de ser invadidos. Era muy raro que si había una hambruna apoyaran. Eso no tendía a ocurrir. Solamente ocurriría entre las ciudades principalmente de la Triple Alianza, es decir, si a Texcoco, que era parte de la Triple Alianza, le faltaba comida, pues lo apoyaban porque era parte de la alianza. Pero a los vasallos de esa alianza, la principal ayuda que podían esperar era militar. O sea, si los invadía alguien o si los caminos estaban infestados de bandidos, entonces sí, la Triple Alianza intervenía para imponer la paz. Pero por lo demás, lo único que la Triple Alianza esperaba era tributo. Protegían el comercio, nada más, y mantenían los caminos en paz. En ese sentido, su manera de gobernar no se parece a la manera tradicional de configurar un imperio, como en los casos de los incas, o incluso como en el caso romano. O sea, era un imperio, entre comillas, era un imperio solamente porque imponían su poder, pero no centralizaban. Al menos hasta que llegó Moctezuma, intentó hacer algo parecido, pero bueno, ya veremos que no lo completó. Sin embargo, si quieren encontrar ejemplos de sociedades parecidas, pues, aunque no es una comparación muy justa o exacta, hay algunas sociedades como la sociedad asiria, el mundo asirio de Mesopotamia, que se comportaban parecido, o sea, que en lugar de centralizar el gobierno solo imponían tributo. Digo, para que vean, es un fenómeno propio del ser humano, no es un fenómeno tan extraordinario. Todos los fenómenos sociales son fenómenos humanos, somos un ser que a veces piensa que es un ser extraordinario y que las reglas de cada región son únicas, pero pues en todas partes vamos a ver las características propias del Homo sapiens. Sobre la forma de vida y de vivir, hay que decir que existían muchos oficios en Tenochtitlan y en general en Mesoamérica, además de campesinos y guerreros, porque había guerreros profesionales, obviamente, había lapidarios, amantecas, o sea, artistas de las plumas, cargadores tamemes, que en México subsistieron tras la conquista. Hasta hace poco todavía hay gente que vive de eso y que tiene la forma o sea, el oficio de cargador, ya es poco común. Sigue habiendo gente que se dedica a algo por el estilo, pero la tradición, tal como se usaba en Mesoamérica, subsistió hasta tiempos muy recientes. También comerciantes postecas, que además de
De ser comerciantes eran guerreros y espías, había prostitutas, había médicos, por cierto. El oficio de ser médico no era un oficio de los sacerdotes. Un sacerdote sí tenía instrucción de ese tipo, pero curiosamente en Mesoamérica los médicos eran un grupo aparte. Y aparte también de los chamanes o de los grupos, de los individuos que curaban con magia, los médicos eran gente que tenía conocimiento de la herbolaria sobre todo, y que eso lo pasaban de generación en generación. Las parteras eran parecidos, o sea, tenían conocimiento de herbolaria y pasaban eso de generación en generación y tenían su propio gremio. Y por lo general, pues como grupo aparte sí tenían algunos conocimientos interesantes, incluso podríamos decir que eran buenos médicos en ese sentido, por su conocimiento de las plantas medicinales. También había tlacuilos o escribas, lo que sería un escritor, aunque su sistema de escritura no podemos compararlo al sistema europeo, si acaso a los sistemas jeroglíficos, pero pues todavía no lo comprendemos también, excepto la escritura maya. La escritura maya sí se ha logrado descifrar, quizás sea comparable a la escritura china, es igual de compleja, tiene sus variantes regionales, pero afortunadamente sí se ha podido hacer un desciframiento correcto, y por eso cada año se están sacando nuevos documentos, nuevos testimonios, que empiezan a darle más forma al mundo de los mayas, por lo menos echando luz sobre la época clásica mesoamericana. Y son historias de guerras, de reinos, de combates, muy parecido a Mesopotamia en la época antigua, en la época sumeria. Los mesoamericanos eran también buenos matemáticos, excelentes astrónomos, arquitectos competentes, cuyas ciudades estaban creadas y adaptadas al entorno, a sus necesidades. Incluso fueron capaces de construir acueductos, como el que construyó Nezahualcóyotl, el rey de Texcoco, para sus aliados de la Triple Alianza, para Tenochtitlan. Este rey, Nezahualcóyotl, también fue el que construyó un dique para evitar las inundaciones en la ciudad mexica. Sobre la ciudad mexica voy a citar a Bárbara Emiondi, que nos comenta lo siguiente. México Tenochtitlan era una de las áreas más densamente pobladas en el mundo. En ello rivalizaba con París, la ciudad europea más grande por aquellos tiempos. Quizás hasta 250,000 personas vivían en la cuenca y en ciudades como Azcapotzalco y Texcoco. De entre ellas, México Tenochtitlan era especial a causa de su posición, una isla que emergía del lago. Los canales surcaban la ciudad y 5 calzadas elevadas se extendían hacia las afueras para conectar el centro con las orillas. Miundi 2020. Es un texto que publicaron en Noticonquista, un proyecto del doctor Federico Navarrete. Para alimentar a su ciudad, los mexicas y otros mesoamericanos construyeron chinampas, islas huerto, en medio del lago, en que se cultivaba con técnicas prehidropónicas, garantizando el abastecimiento de sus grandes ciudades. Por cierto, una aclaración, hoy sabemos que esas ciudades no eran tan grandes como las describieron los españoles, las comparan a ciudades europeas, pero la verdad es que algunas tenían el tamaño, pero cuando los españoles dicen había cientos de miles, había 200,000 personas, 400,000 personas, imposible. O sea, a duras penas hoy en día, en el cuadro de la Ciudad de México, que antes era Tenochtitlan, caben las personas 250,000, 400,000, porque hay edificios de varios pisos. En esa época, y ya lo acabo de citar, no podía haber 250,000 personas en una sola ciudad. Estaban, sí, 250,000 personas, pero repartidas en toda la zona del lago. Era una población grande, era una población densa, pero es imposible que en Tenochtitlan hubiera 250,000 personas. O sea, de antemano les digo, o sea, las nuevas investigaciones están reduciendo los números de las poblaciones de la América antigua muy drásticamente. Un ejemplo que me encanta es el del Caribe, porque recientemente la revista Science hizo publicaciones acerca de este tema. Parece ser que en el Caribe, en todo el Caribe, en toda la región del Caribe, las islas, Cuba, la Española, no podía haber 100,000 personas. Eso significa, o sea, con mayor razón, que todo lo que estaba escribiendo de las casas, Bartolomé de las Casas, pues es absurdo. Él habla de millones
en un lugar que no da para 100,000 personas. Y Mesoamérica, bueno, Mesoamérica sí es una región mucho más densa en población, pero aún así, sus poblaciones no son lo que antes se pensaba. En el mejor de los casos, hablaríamos de 250,000 personas para toda la zona. Si quieren verlo así, el doctor Federico Navarrete una vez comentó que la ciudad de Tenochtitlan podía tener 150,000 personas, quizás si cuentas a Tenochtitlan con Tlatelolco, que son las ciudades mexicas, y aún así se me hace difícil. Pero bueno, prosigo. La higiene en Mesoamérica sí tendía a ser buena, y lo mismo que su esperanza de vida, no como en tiempos modernos, pero voy a citar, nada más para que se den una idea de que el mundo mesoamericano era estable, tenía sus méritos. Cita del antropólogo Bernard Ortiz de Montellano. Recolectaban la basura y lavaban las calles diariamente. La higiene personal también era muy importante, como muestran las referencias a la higiene en el Códice Badiano y las recetas para jabón desodorante, incluso para dentífricos y productos para refrescar el aliento, ahí mencionados. En Mesoamérica no hubo grandes epidemias infecciosas asociadas al ganado, como la viruela y el sarampión, aunque tenemos información sobre epidemias de disentería, influenza y neumonía. Una muestra de salud en Mesoamérica es que su esperanza de vida fue de 37 más o menos 3 años, que sobrepasa el promedio de Francia en 1800, que era de 29 años. Medicina y salud en Mesoamérica, Ortiz de Montellano. Bernard, 2005, Arqueología Mexicana, número 74. Ahora, sobre la medicina en Mesoamérica, pues ya lo comenté, estaba bien desarrollada. De hecho, como dato curioso, Hernán Cortés, cada vez que fue herido, siempre prefirió curarse con médicos indígenas. Un hecho curioso, y tiene mucho que ver también con que cuando hacían una cirugía utilizaban obsidiana, la piedra, y tomaban piedras de obsidiana, o sea, que todavía no estaban labradas, las partían, las rompían ahí mismo, y la navaja salía estéril, porque salía de dentro de la roca. Entonces, por esto y porque pues, sí tenían buena higiene, es que era más fácil evitar infecciones cuando hacían ese tipo de operaciones. Además de que sí tenían un conocimiento bastante bueno en cuanto a plantas medicinales. O sea, actualmente se están estudiando los efectos de las plantas en el códice, por ejemplo, Cruz-Badiano, y casi todas, si no es que todas, tienen los efectos que ahí dicen, en mayor o menor medida. No las comparemos con medicamentos modernos, pero era lo más parecido que había en esa época. En cuanto a la dieta de los mesoamericanos era normalmente buena. De nuevo, no era tan buena como lo es hoy en día, por razones obvias, pero hablemos de eso. Entre otros alimentos consumían insectos en buena cantidad, tales como chapulines, un tipo de saltamonte o grillo, jumiles. Los jumiles son un tipo de, y sonará raro, pero es un tipo de chinche comestible, con la cual se hacen salsas por el sabor intenso que le da. Gusanos de maguey, rojos o blancos, hormigas chicatanas. Nada más, las hormigas se muelen, por cierto, y hoy en día se mezclan con huevo y así se comen. Escamoles, que son larvas de hormiga, y bueno, muchos tipos de insectos se comían. Larvas de mosquito también se las comían, de cierto mosquito, no de cualquiera. Y quiero hacer mención algo. Yo he probado pues, estos alimentos y la verdad a mí me parece que tienen buen sabor, son agradables. Quizás hoy en día no estamos acostumbrados a algo así, pero son alimentos buenos y saludables en general. Prosigo. El consumo de insectos estaba extendido tanto en las clases altas como en las bajas. Y hoy en día sabemos que el consumo de los mismos provee de cantidades suficientes de proteínas, vitaminas y minerales al organismo, además de ser ricos en fibra, pero sobre todo en proteína. Las modernas investigaciones demuestran que especies de insectos como los chapulines logran superar en cantidad de proteínas al pollo por kilo. Los chapulines, además, son más fáciles de criar que el ganado vacuno, requieren menos espacio y recursos como agua para producir resultados similares.
En ese caso, citaría de un artículo de la Nutritional of Ecology of Entomophagy in Humans and Other Primates. Es un artículo, yo creo que les voy a pasar la referencia por escrito, porque se me olvidó apuntar esta referencia, pero si ustedes ahorita se ponen a investigar, aunque, o sea, si lo ponen así, ya hay una unanimidad en el ámbito de las ciencias en torno a la proteína que contienen los insectos, que pueden ser muy desagradables, pero muchas personas por esa razón los ven como el alimento del futuro. Es más fácil, porque requieren menos espacio, criar un chapulín por kilo, que todos los recursos que necesitas para criar pollo. Y al menos en el pollo el resultado es mejor. En cuanto a la carne de res, el resultado no es mejor. La carne de res sigue teniendo proteínas de mayor calidad, pero tampoco me van a decir que una persona que consuma pollo y por lo tanto chapulines, que es su equivalente más parecido en cuanto a proteína, pues va a tener alguna deficiencia, porque de todas formas sigue siendo buena proteína. La base de la dieta, sin embargo, o sea, ya viendo el consumo de proteína, aclarado, la base de la dieta es el maíz nixtamalizado. Este proceso, la nixtamalización, aumenta el calcio del maíz y su niacina, evitando la pelagra, enfermedad que aparece con la falta de niacina, o sea, vitamina B3. El maíz servía para preparar tortillas, para tacos, que son, se les llama tortillas, como en España se les llama tortillas a estos componentes de huevo, porque la tortilla es plana, en ese sentido semejante, y sirve para hacer tacos. El maíz también sirve para hacer tamales, que son como panes de maíz, hay de muchos tipos, y se aprovechaban todos los tipos de maíz, por ejemplo, el rojo, el azul, el pozolero, incluso conocían las palomitas de maíz, que tampoco es que eran tan comunes, de hecho eran más que nada para fiestas religiosas en las que se comían y con ellas se adornaban a los dioses también. Sí las comían, pero les reitero, era más bien como para el ámbito festivo. Para completar su dieta, consumían tomates, algas, chile, hay muchos tipos de chiles, cacao, o sea, chocolate, aguacates, chía, papa, camotes, amaranto, frijoles, carne y huevos de guajolote, carne de perro, calabazas, hongos como el huitlacoche, el xoloscuincle, carne de peces, tortugas, distintos anfibios, mariscos, patos, venados, flores como el colorín, o pichoco, como también le llaman, la flor de calabaza, quelites, que son hojas verdes, legumbres, nopales, miel de abejas autóctonas, bebidas como el pulque, que era una bebida alcohólica, frutos como los zapotes, mamey, tejocotes, que son como las ciruelas. También cultivaban algodón e ixtle de los magueyes para crear su ropa. Otros aspectos importantes de estas sociedades, como la riqueza y el comercio, nos pueden asombrar por ser tan distintos a los nuestros. Las plumas y las piedras, como el jade, tenían más valor que el oro, al menos en el centro de México. Quizás entre los tarascos el valor del oro era comparable al del jade. En cuanto al comercio, se le daba más importancia al trueque, pero en Mesoamérica, cuando llegaron los españoles, se había empezado a utilizar mucho hachuelas de cobre para comerciar como moneda, semillas de cacao y unas bolsas con polvo de oro, que se utilizaban como moneda. En cuanto a su conocimiento matemático o astronómico, por ejemplo, en el Códice de Dresde hay una tabla hasta para predecir eclipses. Prosigo. Sin embargo, no le dieron uso corriente a la rueda, probablemente porque carecían de animales de carga y porque el entorno era montañoso. Aunque conocían el fundamento de la rueda, utilizaban grandes troncos y aplanadoras de piedra para mover megalitos o aplanar superficies. Ahora bien, la rueda como tal sí se conocía, pero solamente se utilizaba en unos pequeños objetos de barro, que hay quienes dicen que son juguetes, hay otros que creen que son objetos rituales, llamémosles juguetes, en donde se utilizaba la rueda como tal.
Pero bueno, voy a seguir adelante. Respecto a esto, yo personalmente creo que no es que esas sociedades fueran inferiores a otras sociedades, más bien, es como lo decía Fernand Braudel, que la civilización avanza tanto como el entorno lo permite, y sin animales de carga, y además en un entorno como el de Mesoamérica, crear carretillas no resultó tan práctico, porque también en sus orígenes la rueda, cuando los sumerios empezaron a utilizarla, los sumerios al principio no crearon carretillas, los sumerios utilizaron la rueda para crear carros de guerra, y ya después se generalizó su uso en otros ámbitos. Y por cierto, la rueda sí surgió en Sumeria, ¿eh? Parece que en China surgió por otras causas, o sea, surgió al mismo tiempo, a la par, en China que en Mesopotamia, y se distribuyó en regiones, pero también la rueda en China era de un mecanismo diferente, igual que el arado chino era diferente del arado europeo. De hecho, el arado de los chinos era más funcional, pero la rueda en Europa era más funcional que en Asia. En fin, no quiero adentrarme mucho en esos detalles porque se sale de contexto, pero pues todas las sociedades tienen sus méritos. Hay sociedades que por X o Y razones no crean un gran logro en comparación de otras. Creo que, por ejemplo, un logro que sí, uno de los pocos logros importantes en el ámbito técnico, en que Mesoamérica era solo en ese ámbito técnico mejor que Europa, sería el calendario. Todos los calendarios mesoamericanos eran más precisos que los calendarios europeos. Y eso no quiere decir que los europeos fueran inferiores, para nada, ese sería ridículo. Pero lo mismo pienso que aplica a la rueda. La carencia de la rueda no hace a los andinos o a los mesoamericanos inferiores. Simplemente es el entorno el que forma a las civilizaciones, creo yo. Sobre el metal, cuando llegaron los españoles, el uso del cobre y el uso del oro se estaba generalizando. Ya se conocía cómo hacer bronce arsenical o con estaño, parece ser más común el bronce arsenical. Pero los mexicas no eran un pueblo muy interesado en el bronce o en el cobre. El pueblo que más producía metal era el pueblo tarasco. El reino de los tarascos era un imperio al occidente de Mesoamérica. Perdón, no, en las regiones, bueno, estaban en la costa oeste de lo que es Mesoamérica, ahí estaba, en lo que hoy es Michoacán, ahí estaban los tarascos. Ellos sí trabajaban mucho el metal, el bronce, el cobre. Tampoco tanto como, o sea, no sabían imaginar que todos tenían armas de metal, ¿no? Pero los nobles sí. O sea, los miembros de la élite llevaban garrotes con púas de bronce o hachas de bronce o cobre. Los mexicas preferían seguir muy a la antigua, en ese sentido, y aunque había algunos nobles que llevaban armas de bronce y de cobre, la mayoría seguían utilizando las armas tradicionales de obsidiana. Que la obsidiana también tiene su mérito, es bastante, es un arma, son armas muy filosas, porque la obsidiana es el material más afilado conocido por el hombre, es el material que tiene un filo más potente, aunque es frágil, pero cumple su función.